Pues súper contenta de que esté Ana González, mi colega, amiga y compañera de luchas desde Sevilla, España, para analizar este polémico tema del beso no consentido de este presidente de la Federación de Fútbol en España, a una futbolista que creemos que es súper importante analizar por todo lo que puede implicar de aquí en adelante. Pensamos, Ana y yo, en positivo para el mundo deportivo femenil. ¿Cómo estás, Ana? Muy bienvenida. Muchas gracias, Ana Tocaya, y además súper feliz de participar una vez más en tu programa, pero sobre todo esta semana, que es una semana muy especial porque voy a dar la noticia. Ha sido tu cumpleaños, así que Sí. aprovecho para públicamente felicitarte. Eh, un año más, un año más. Sí, la verdad es que sin empacho decirlo, 42 años bastante bien vividos. Yo, como siempre lo digo, no sé por qué la gente se deprime cuando cumple años y cada vez se pone mejor. Nada más hay que saberle agarrar la ondita. Pero la verdad, muchas gracias por esa felicitación. Y pues sí, la verdad, que qué mejor que celebrando, trabajando, haciendo lo que más me gusta y compartiendo con ustedes y platicando de estos temas que nos encantan. Gracias, Pues Ana. feliz por tu nueva vuelta al sol, no tan feliz por el tema que traemos hoy, que es cierto que, bueno, era inevitable hablar del beso, aunque mucho mejor hubiera sido hablar de la victoria histórica de la selección de mi país, de España, en el Mundial, ¿no? Eh, para quienes a lo mejor no están muy al día sobre qué es el machismo y demás, pues este caso es un ejemplo de machismo de manual, porque contiene todos los elementos. Y no solamente en el hecho en sí, sino en todo lo que ha venido después, ¿no? Todos los acontecimientos que han sucedido después de aquel beso, que algunas personas han intentado minimizar y quitarle importancia, que es la la primera barrera o la primera lacra con la que tenemos que vivir las mujeres, que es el minimizar siempre pues todo lo que nos ocurre, que son bromas, que bueno, pues que era un momento de celebración, que no pasa nada porque solamente es un pico en la boca y, y eso en sí ya es violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque no podemos tolerar que estemos construyendo una cultura en la que se tolera cualquier tipo de agresión, ya sea una agresión un poco más, digamos, liviana, como puede ser un pico, a una agresión más grave, evidentemente, en un caso de una violación, ¿no? Obviamente, como en todo, hay distintos tipos de grados, ¿no? Pero eso no quita importancia al hecho y sobre todo no quita que estemos hablando de una agresión sexual con todas las letras. Y, y al final, este tipo de hechos lo que siguen es construyendo este patrón sociocultural que ocurre en todos los países, que justifica que el cuerpo de la mujer, que los cuerpos de nosotras, están siempre disponibles para los hombres, porque se busca normalizar esos actos, ¿no? ¿Qué creo que es importante en este caso? Que va a marcar un antes y un después. Por fortuna, el contexto en el que se dio, que haya sido una persona mediáticamente relevante como es el presidente de la Federación Española de Fútbol y que haya tenido esa repercusión ampliada muy mucho por las redes sociales, ¿no? Y por todo el impacto que tuvo rápidamente a través de hilos en Twitter, en Instagram, en Facebook, que fue corriendo como la pólvora. Y creo que estas tres cuestiones han hecho que bueno, que este acontecimiento, que no es el primero que ocurre en el ámbito deportivo, yo creo que vaya a marcar un antes y un después en la cultura machista dentro del deporte femenino, que es un tema muchas veces muy invisibilizado. Y todas las personas sabemos que siempre ha habido en el ámbito deportivo, y ha habido también noticias en algunos momentos históricos de deportistas de élite en otras disciplinas que han verbalizado pues que han sufrido ciertos abusos por parte de sus compañeros, de sus entrenadores o de alguien del entorno, ¿no?
Y por tanto, lo que hablamos siempre, cuando una realidad existe, el primer paso para erradicarla es que se visibilice y que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que realmente existe un problema, porque habrá muchas personas que a raíz de este caso, del caso de Rubiales, se hayan dado cuenta o hayan reflexionado sobre la posible violencia que existe realmente en el ámbito deportivo. Ana, sí, la verdad es que te soy honesta que en un principio yo discutía que, sobre todo, por ejemplo, el tema del gesto, de cuando celebra y se toca los genitales, ¿no? En algún punto yo decía, a ver, yo creo que lo peor que hizo esta persona, Luis Rubiales, no solamente es lo que hizo en el momento, sino la reacción. O sea, el no, porque yo sí creo que también trato de ser siempre lo más empática posible, ¿no? Y en esta empatía trato de pensar que esta violencia simbólica que todos vivimos, o sea, él no nació ayer, ¿no? Y no ayer le empezaron a enseñar al señor del feminismo y de tal. Entonces, seguro tiene toda una educación. Ahora lo vemos una educación patriarcal, que incluso su mamá creo que está haciendo una huelga de hambre, ¿no? Entonces, pues como, o sea, te está dando el mensaje de que ha tenido una educación patriarcal donde su mamá, de hecho, aprueba esto y dice que es una cacería de brujas lo que se hace contra su hijo y demás. Entonces, yo un poco luciendo a esta educación que tenemos todos, todas, todos y todes, y que a veces no nos damos cuenta. Yo la verdad es que a veces también me he cachado, ¿no? Me he cachado diciendo o haciendo cosas que no es lo correcto, ¿no? En este caso, por ejemplo, al tocarse en los genitales o agarrar a la chica y darle un beso, por supuesto está totalmente mal y hay que visibilizarlo, pero lo más increíble es que él solo no lo quiso ver después. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor en un momento, no sé, cuánta gente gritaba en los estadios aquí en México, ¿no? Y puto, ¿no? Y se hizo toda una polémica y después explícale a señores que han gritado 50 años de su vida puto, que no está bien que digan puto, ¿no? Y todas las implicaciones que esto puede tener. Entonces, en algún punto, por supuesto, no lo defendía, pero decía, bueno, ciertamente, a lo mejor al señor se le salió de control el gesto, ¿no? Pero entonces inmediatamente tiene que recapacitar y decir, ciertamente estoy muy mal y sobre todo por lo que yo implico, por lo que yo represento, por el mensaje que yo doy, ¿no? Yo no puedo hacer eso, no me lo puedo permitir, y él mismo dimitir, ¿no? O sea, que no se hubiera generado toda esta presión. Pero lo increíble, que creo que es lo más interesante analizar, es que se los dices, y yo creo que hay todavía muchos hombres y muchas personas que todavía no se dan cuenta, que dicen, pero, y lo sigue, ves que lo repetía, pues yo solamente fue un picorete de emoción, de tal, y esta sensación de que no han caído en cuenta, como bien lo dice también el doctor Enrique Stola, de que sí hay, en serio, sí hay en la mente de muchísimos hombres una apropiación del cuerpo de las mujeres y de los niños, o sea, en su inconsciente. Es como, pues es mío, yo te agarro, yo te beso, o yo te doy una nalgada, o no. Entonces, pero ¿me entiendes lo que digo? No defender lo que hizo, sino el decir, la verdad es que a muchos y a muchas se nos ha escapado y se nos escaparán comportamientos, pero no pueden permitirse. O sea, obviamente no podemos ignorar el contexto en el que vivimos, hombres y mujeres, ¿no? Y tú y yo, y muchas mujeres que yo conozco también, que bueno, que son feministas y activistas importantes, pues ninguna estamos libres de en algún momento hacer un chiste machista o justificar alguna actitud, ¿no? Que luego en el momento a lo mejor no te das cuenta, pero luego, bueno, tienes la capacidad de reflexionar y rectificar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que este señor no rectifica porque lo de este señor no ha sido un lapsus, es que este señor lleva el machismo en vena y no tiene ningún interés en cambiarlo tampoco, que ese para mí, eso es lo más grave, ¿no? Porque este señor, con el estatus que tiene y que es el ejemplo para muchísimas personas, y aparte representa a un país como España a nivel internacional en un ámbito tan importante como el fútbol, que el impacto educativo del fútbol es infinitamente mayor que el impacto educativo de muchas otras cosas, de otras cuestiones, ¿no? Porque al final todos nuestros niños y niñas ven el fútbol como el modelo, ¿no? Y muchos quieren ser futbolistas, ahora las chicas también quieren empezar a ser futbolistas. Y entonces están viendo al señor que representa ese estatus
de presidente de una federación internacional, no solo justificar, sino alardear en positivo de que él no ha hecho nada malo, ¿no? Y yo, que soy mamá, igual que tú también, yo me hice una reflexión, porque este señor es papá de 3 niñas, hembras, sí, de 3 niñas. Además, sí, Entonces yo me hago una reflexión. Con respecto a las hijas, ya lo de la esposa, pues también, ¿no? Pero bueno, yo con respecto a las hijas, ¿qué opinaría este señor si un profesor de la escuela le diera un pico a su hija porque está muy contento porque han ganado una competición deportiva en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces no le damos la dimensión adecuada a los acontecimientos, porque es como que nos suena como muy lejano. O sea, yo puedo hacerlo, pero eso a mi hija no se lo podrían hacer. Pues sí, claro que se lo podrían hacer. Claro. O que un jefe, porque además, es que este caso se demuestra claramente que es machismo, porque cuando él justifica que es que estaba en un momento de euforia y tal, pues a este señor, que ha vivido otros momentos de euforia con la selección española, nunca se le ha visto darle un pico de emoción a ningún a un hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque el cuerpo de los hombres no tiene un cartel aquí que pone estoy disponible para que me toques y no pasa nada, ¿no? Porque luego vinieron lo que nos ocurre a muchas mujeres que hemos sufrido una agresión en mayor o menor medida, ¿no? El minimizar lo que ha pasado, no seas exagerada, no tiene importancia, me vas a destrozar la vida, o sea, responsabilizando en este caso a Jenny, y luego pues esta chica ha sufrido presiones para no hablar, ¿no? E incluso a nivel de comunicación, la federación emitió un comunicado con declaraciones falsas de Jenny, ¿no? Ah, sí, eso no sabía. Sí, que es como ya la perversión total del círculo, ¿no? O sea, no solo ella ha sufrido un beso no deseado, conclusión, es una agresión o una invasión a tu intimidad, sino que luego la propia federación, para lavar su imagen, emite un comunicado con unas declaraciones de ellas que ella nunca dio, ¿no? Y eso es al final pues una manera de lavarle las vergüenzas a este señor, ¿no? No, bueno, pero de violentarla, o sea... Obviamente, ¿no? En ese momento pues la federación tendría que haberse puesto del lado de ella y no haber, bueno, pues al final justificado la actuación de él, ¿no? Y bueno, pues al final estamos hablando de esto, por desgracia, en vez de estar hablando de pues la importancia que tiene para un país como España, que haya ganado un mundial femenil, que decís allá, después de llevar muy poquitos años realmente en competiciones internacionales, porque la selección española no es una selección que lleve muchos años jugando a nivel internacional. Y en vez de hablar de eso, ¿no? De los referentes femeninos que tenemos, pues al final estamos hablando de ellos, de la actitud de ellos, y teniendo que justificar una vez más la necesidad de que exista el feminismo, ¿no? Y de que defendamos la integridad. Al final es la integridad y el respeto en igualdad de condiciones por el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sí, estos dos temas que tocas me parecen súper importantes. Uno, esto, o sea, que yo justo lo acababa de leer y dije, vaya, ni yo misma había caído en cuenta de esto, ¿no? De que en vez de que todos los titulares fueran campeonas, los nombres de ellas, pero el gol, pero la portera, pero tal, y sus semblanzas, y quiénes son estas chicas, y tal, y todos se volvieron, y siguen siendo los titulares, un hombre por un tema, como tú no le decías, ¿no? O sea, este tema de violencia de género en los medios, ¿no? Que al final... los titulares es él, la foto es él, y como dices, hasta replicar declaraciones supuestas de ella que no son de ella y demás, que esto es terrible. Y entonces yo creo que es mucho más importante que además nos aprendamos el nombre de ella, de todas las jugadoras, reconozcamos su triunfo, y a este señor, de hecho, dejemos de mencionar su nombre, sí el caso para que funcione, pero él no importa, o sea, importa lo que sucedió como tal. Y la segunda que dices, esto de minimizar, en esta empatía que quiero tener, lo digo con todo el cuidado y prudencia para quienes nos escuchan, yo reconozco, Ana, y yo creo que
en este reconocimiento muchos y muchos me van a acompañar, que sí caemos en eso. O sea, yo también todavía caigo en el, ay, no es para tanto, ¿no? Es que reconozcámoslo para entonces avanzar. O sea, la verdad es que yo sí, y yo he tenido, pero de verdad, discusiones intensas con amigas, con mi esposo, porque cuando de repente yo te digo, bueno, pero no, o sea, como que no es para tanto, pero es que el no es para tanto también nos lo han enseñado. También nos han enseñado eso, porque yo también tuve jefes que así de, ay, hola bonita, no sé qué, ¿no? Y, no te gusta, pero dices, bueno, ¿no? O, ay, niña, ¿no? Hoy por hoy, que me dicen niña, mi jefe, ¿no? Tal, o, no, y que lo dejas pasar, porque dices, no es para tanto, no es para tanto, y después en el no es para tanto, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no es para tanto? Pero creo que ese no es para tanto debe ser una lección para todas y todos y todes, porque incluso creo que esta chica también, ella de repente dijo, no, es que sí es para tanto, ¿no? En algún momento yo creo que ella también dijo, bueno, están como, no sé si la verdad no la he escuchado a ella sus declaraciones tal cual, pero creo que es el punto clave donde todos tenemos que caer. Es que sí es para tanto. Justo ayer ha saltado un vídeo en redes sociales por aquí en España del viaje en autobús, en camioneta, que hicieron las chicas ya cuando se acabó el partido y todo, ¿no? Y en ese vídeo se ve como Jenny, bueno, pues riéndose, pues mira un meme en el móvil que la comparaban con el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero, y entonces ella, bueno, pues se reía, ¿no? Y eso lo han aprovechado algunas personas que a mí me dan pena porque es que de verdad que son ignorantes. Lo han aprovechado para decir, bueno, ¿ves? Si está riéndose en ese momento del autobús, eso significa que se ha inventado todo de la agresión. Cuando no se tiene en cuenta que una persona, en este caso hablamos de mujeres, una mujer sufre una agresión, da igual del tipo que sea, no tiene por qué ser consciente en el mismo momento. Sobre todo como cuando es una agresión tan sutil como esta, ¿no? Que podemos hablar de que es una agresión sutil en comparación con otras agresiones que pueden ser a lo mejor más explícitas y más violentas físicamente, ¿no? Como puede ser una violación. Pero eso no le resta importancia, y lo que no podemos es criminalizar a la mujer porque está riéndose y a lo mejor todavía no ha tenido la capacidad de, con calma, ver y preguntarse a sí misma, oye, ¿cómo me siento después de lo que ha pasado? O sea, tenemos que tener en cuenta el contexto. Aquí en España además, ya tenemos... Además, ella sí estaba también en un estado eufórico. Ella estaba obvio. En ese momento... Y en ese momento tenía todo difícil, el derecho además a estar feliz. Obviamente. ¿No? Y en ese momento es muy difícil que tú seas objetiva y racional para realmente decir, bueno, ¿qué me ha pasado? ¿No? ¿Esto qué? Pero claro, cuando ya pasa un día, pasa el siguiente y tú ya estás con la euforia ya rebajada, estás en tu casa tranquila, ya empiezas a ser consciente y empiezas a escuchar a tu cuerpo y decir, oye, ¿y por qué me ha pasado esto? O sea, las mujeres no tenemos derecho a enfadarnos después de sufrir una agresión si no es en el momento. Por supuesto que sí. Aquí en España ocurrió algo muy grave que también salió a nivel internacional, que fue una violación múltiple en Pamplona, en los Sanfermines. Hace poquito hablamos de Manada. La Manada, ¿no? Y a esa chica, que la violaron cinco muchachos, a esa chica después se le hizo una crítica mediática, que ahí también nosotras como periodistas tenemos que hacer un llamamiento a nuestros colegas a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de dar cabida a según qué comentarios, ¿no? y qué líneas editoriales. Porque a esa muchacha, que a los 2 o 3 días se le hizo una foto en la calle riéndose, bueno, pues se la criticó precisamente por eso, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que tiene que hacer una mujer que ha sufrido una agresión? ¿Tirarse por una ventana? Pues no, claro. Tiene derecho a continuar su vida y su proceso de recuperación de la agresión que haya sufrido de la manera que sea, ¿no? Entonces, es importante, evidentemente, ser responsables a la hora de, en el termómetro de la violencia, de saber catalogar un piquito y una violación, por ejemplo. Obviamente claro. No es lo mismo. Pero que no sea lo mismo no significa que no sea violencia. Claro. Que no sea lo mismo no significa que no sea violencia.
Si tú te pones un termómetro y tienes 38 grados de fiebre, eso es fiebre. Si tienes 42, también es fiebre, es más fiebre, pero sigue siendo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? En el termómetro de la violencia, todo esto cabe en distintos grados, pero a todo hay que prestarle atención. Y además, por otro tema que decías bien, bien importante, por lo que significa el fútbol en España y en el mundo entero. Antier les quiero contar que lancé este partido amistoso de las chicas del Barça con las chicas del América. Les confieso que lo hice más en un gesto por mi hijo, por mi esposo que es catalán, pero porque aparte nunca había ido a apoyar el fútbol femenil y creo que también debemos ser congruentes con eso. Y quiero instruir a mi hijo que igual le fascine ver a un hombre jugar como le fascine a una mujer jugar. Y bueno, les puedo contar mil cosas que pasaron por mi mente y mis emociones. Pero una de ellas muy importante es que en el momento que te pones a buscar información y tal, es que estábamos viendo que Messi tiene 400 millones de seguidores. Y Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en el planeta, con 600 millones de seguidores. Estas chicas, lamentablemente, no, las redes, de hecho ves las redes del Barça y creo que son 128 millones y la red de Barça femenil son 5 millones. Sin embargo, la potencia que ya tienen de comunicación, a mí lo que me encantó ver antier en el estadio es, no sabes cuántas niñas, niños pequeñitos con sus abuelos, con sus abuelitas, un ambiente tan diferente en el fútbol porque, digamos lo que digamos, en serio, cuando las mujeres entran a las esferas, las pacifican, de verdad, las pacifican, las sensibilizan, las vuelven más amorosas. Y entonces era un ambiente mucho más, o sea, de verdad de fiesta, de diversión, entre ellas mismas. Yo que la verdad no me gusta nada del América, le decía, no, es que no puedo estar en contra de las chicas del América porque juegan perfecto, porque se entregan perfecto, porque tienen alguna caída, se tiran y se levantan, no están ahí lloriqueando, ¿no? Como muchos hombres que siempre se les ha acuñado a las mujeres que lloran y los hombres hacen mucho más teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están buscando la trampa, el tal. Y de verdad, la forma técnica de las mujeres de jugar y además realmente amistoso, o sea, realmente entre ellas una complicidad, al final pusieron una canción que seguro no conocerás que se llama La Chona. Después mi esposo me explicó que en España la chona se refiere a la vulva, entonces como que tanto las jugadoras como mi esposo y los catalanes y españoles que estaban por ahí estaban pero choqueados, y las chicas de la América les enseñaban a bailar la chona, ¿no? De verdad un momento muy bonito. Y sin embargo, ¿qué volvió a pasar? De repente entre esa música ponen esta música entre reggaetón, entre norteñas, mexicanas, tal, que la letra es totalmente machista, ¿no? Entonces yo decía, en un estadio donde había 390,000 personas, de todas las edades, de todas las clases sociales, que hay que aprovechar estos momentos, ¿no? Para mandar grandes mensajes, ¿no? De feminismo, de igualdad, de equidad, tal, y de repente te ponen esa canción, y de repente tú te cachas también cantándola o bailándola, y de repente volteamos y entre mujeres nos vimos y así de, no, esta canción no debería estar aquí. Y entonces es ahí donde dices, es que sí es para tanto, es que ya no quiero escuchar esa canción donde dice o mátalas o pégales, si quieres con amor o con ternura, lo que sea, pero dice mátalas o pégales y tómale y el perreo, tal. Entonces, por eso es un mundo de cosas. O sea, el impacto del fútbol es de verdad impresionante, se debe aprovechar y entonces sí es para tanto porque este señor está mandando un mensaje a tus hijos, a mis hijos, a las hijas, a los hijos de todo el planeta y entonces de verdad la actitud tendría que ser totalmente otra y sí es para tanto y sí ella tenía derecho a reírse, a estar feliz, como a nosotros a bailar de repente una canción y de repente caer en cuenta y decir, no quiero más escuchar esa música. Eso ya es un avance, ¿no? El que tú misma te des cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Aquí en España, bueno, se está viviendo de otra manera, evidentemente, porque justo ha pasado aquí y es un bombardeo constante de información y ya además ha entrado la política por el medio y ya, como siempre, pues se contamina todo mucho con los intereses políticos. Pero al final yo quiero, que tú lo sabes que yo siempre intento quedarme con la esencia para no hacer mucho ruido que luego no sirve realmente, ¿no? Aquí hay un hashtag en redes sociales que se ha viralizado y que es el que se utiliza en este caso, que es se acabó, ¿no? No es que vayamos a acabar con la violencia machista que existe en el deporte,
en el corto plazo, por desgracia, pero Pero yo no se creo que tolerará se más. acabó. Pero yo creo que ese se acabó, sí que marca un antes y un después, porque se acabó el silencio. Igual que ocurrió hace años con el Me Too en Estados Unidos, que se acabó el silencio en el ámbito artístico y cinematográfico, pues yo creo que este se acabó, es el Me Too deportivo aquí al menos en España, ¿no? Y espero que además, gracias a las redes sociales, que sirven muchas veces de altavoz positivo para dar a conocer estas situaciones, pues que realmente se cree una marea, me da igual del color, rosa, Claro, verde, o de todos los claro. colores, pero una marea que, bueno, pues que al final limpie toda esa contaminación machista que existe, y el ámbito deportivo además es que es muy machista en general, y el fútbol mucho más, y creo que este se acabó, va a marcar un antes y un después, y al final, bueno, pues ojalá con el tiempo se visibilice y se ponga en valor la hazaña que han hecho las jugadoras españolas, y esto quede en un segundo plano, ¿no? O quede como algo histórico, en el sentido de que fue el inicio del final de un machismo tolerado en el fútbol, ¿no? Y creo que esa forma también de acabarlo es justo también eso. O sea, ayer yo le decía a mi hijo, igual vamos a aprendernos los nombres de ellas porque Vela está impresionante el juego, la jugada que hizo, tal. Eh, me encantó que me voltea a mi hijo y me dice, mamá, ahorita que fueron los primeros días de clase, ¿no? Pero es que yo no entiendo por qué dicen que el fútbol femenil, que es diferente, tal. En mi salón nos acaban de preguntar, qué típico, ¿no? La primera semana que quieren ser de grandes. Y dice, y solo 3 dijimos que queremos ser futbolistas hombres y 4 mujeres dijeron que quieren ser futbolistas. Entonces, venga, la naturalidad de él así de, pero ¿de qué habla, no? Sí, por supuesto, yo a él no lo quiero justo enrollar en estas cosas porque para él hay una naturalidad que es la lucha, ¿no? Esa lucha tiene que concluir en esa naturalidad que ojalá en este apoyo a mí me encantó ir. No me gusta que los boletos cuesten mucho menos, ¿no? O sea, todas estas cosas que hay que ir cambiando me emocionó y como lo dijimos ayer, justo lo que dices ahorita, bueno, después se las pongo por ahí, pero para que la vean bien, ayer justo sacaron esta manta. Las chicas del América con las chicas del Barcelona unidas con este hashtag se acabó, no está sola, ni una menos en Mujer Radial, en todo el mundo. Creo que es lo que más queremos decirle a todas las mujeres, es no está sola, ¿no? De la diversidad, a las mujeres trans, a las niñas, a las adolescentes, a las adultas mayores, a las deportistas, a las astronautas, de verdad no está sola. Y eso, que se tiene que acabar el silencio, y que ayer vi cómo las premiaron y al final la federación, yo no sé esos nombres, les daban la mano y yo decía, es que caray, o sea, a veces hasta, seguramente tú también lo has vivido, te dan un apretón de mano y como eres mujer hasta te lo dan flojito, ¿no? No, o sea, es que es caray, felicidades, y un apretón de manos o un abrazo, pues claro que lo amerita, ¿no? Y son unas mujeres, o sea, chicas de 19 años que dices, vaya, son unas bombas, ¿no? Entonces, creo que reconocerlo y estar todo el tiempo en todos los ámbitos, no callándonos, o sea, no callándonos y nada de bonita, chiquita, mijita, niña, ¿cómo estás? ¿No? Oye, tengo un nombre, tengo un apellido, soy esta persona, soy valiosa, es ella los triunfos, lo que estamos logrando las mujeres y que no es cosa menor. Y Ana, pues que nos des una última reflexión sobre todo, porque además como lo dices, tú lo estás viviendo ahí en el país, ¿no? Que además también lo estamos viendo, también España tiene una fuerte influencia en el mundo, ¿no? Y para bien y para mal. También está viendo, creo que muchos avances, como lo que empezamos nosotros hablando, lo que sucedió con el futbolista y el tema del acoso. Entonces, ¿con qué te quedarías y a dónde crees? ¿A dónde crees que va? O sea, ¿sí crees que el deporte femenil en el mundo va a tener un lugar equitativo en pocos años? O sea, ¿lo alcanzaremos a ver nosotras o esto todavía le falta? La igualdad plena, yo soy muy positiva, tú lo sabes, pero yo creo que la igualdad plena hay que ser realista y es muy complicado. Lo que sí es cierto es que estoy completamente segura que vamos a seguir viendo muchos triunfos del deporte femenino en el mundo, porque es cierto que las mujeres tenemos capacidades innatas deportivas, ¿no? Que se nos han minusvalorado durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que pues estamos ganando visibilidad y eso hace al final pues que también haya más niñas que tengan referentes en quienes fijarse y quieran
pues ser deportista, ¿no? ¿Y con qué reflexión final me quedo con respecto a esto? Pues mira, en esta reflexión final no voy a hablar de este señor, que ya le vamos a gastar el nombre y creo que no merece la pena que se nombre más. Voy a hablar de algo que me parece esencial, porque el deporte al final, ¿el deporte qué es? El deporte son valores. Si el deporte cuando se creó con una base muy fuerte de valores, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la perseverancia, la competencia, pero la competencia sana, ¿no? Pues añadémosle el valor de la igualdad, de la equidad al deporte, ¿no? Creo que el se acabó, también tiene que ser el se acabó, que no esté la igualdad como uno de los valores primordiales y base del deporte, ¿no? Porque sin igualdad el deporte no merece la pena realmente. Así que creo que ese mensaje en positivo, y que creo que todas las personas hagan deporte de manera profesional o no, porque al final tú también eres deportista, que te veo cada día haciendo yoga y tal. Al final todas las personas en mayor o menor medida hacemos deporte, ¿no? En nuestro entorno, nuestros hijos, nuestras hijas en las escuelas, y creo que pues lo que hablo siempre, de esa responsabilidad individual que tenemos de ir añadiendo esas cositas, y en este caso el valor de la igualdad, a algo tan universal como el deporte, que une, y que lo que no queremos es que genere división entre hombres y mujeres, y sobre todo que sea un contexto de violencia, ¿no? Queremos que sea el deporte un contexto de crecimiento, de unidad y de igualdad. Y como siempre, la gran importancia también de que los papás y las mamás le entren muchísimo a este tema. Ahorita que dices que yo hubiera sido seguramente una súper deportista porque me encanta el deporte y considero que soy una persona fuerte y atlética. Cuando estaba pequeña me trataban de meter a Pumitas, bueno, me metieron, y como nada más era la única niña en el equipo, los papás se quejaron y pidieron que me sacaran. Entonces imagínate, los propios papás, ¿no? Pues diciendo, ¿cómo mi hijo va a jugar con una niña, ¿no? A los 5 años, 6 años, ¿no? O sea, es terrible. Espero que eso esté cambiando, papás, mamás que nos escuchen, por favor, o sea, por favor, de verdad. ¿Saben cuántas mujeres más habríamos deportistas si nos hubieran dado una oportunidad en casa, ya deja afuera, porque afuera está tremendo, pero que en casa nos las hubieran dado, sería muy distinto. Pues muchísimas gracias, Ana. La verdad es que estuvo súper entretenido porque de verdad también hay que verle el lado positivo a las cosas. Entonces yo creo que todas estas crisis que están pasando hay que agarrarlas, transformarlas y convertirlas en algo que de verdad por lo menos ayude a 1, a 2, a 3. Con eso vamos avanzando en el mundo. Así que muchísimas gracias, un beso hasta España, a ver que todo se tranquilice por allá y a ver ahora qué sucede por allá, porque tu país anda muy... Les mandamos abrazos. Gracias. Adiós. Chao.